noches, amigos y amigas de la burbuja musical. Siempre recuerdo que cuando estudiaba en el Conservatorio Nacional de la República Argentina, en la materia de Historia de la Música Argentina, el profesor el primer día nos dijo que todo comenzó en las misiones jesuíticas. Y de alguna forma nos dijo algo así como que las misiones jesuíticas fueron el primer experimento comunista en el mundo. Las misiones jesuíticas no son centros urbanos pujantes, son urbanismos más modestos puestos al servicio de una vida comunitaria. Es un modelo que se va a replicar en todos lados. Las fuerzas externas, los intereses de las potencias colonizadoras están menos presentes. En parte, la naturaleza facilita este aislamiento mínimo. En parte hay una negociación de los jesuitas para impedir la entrada a los tratantes de esclavos, incluso a las armadas y los ejércitos. La nación guaraní, el estado guaraní, va a tener su propio ejército. En ese modo de pensar que nos falta entender la música, porque de igual modo se va a replicar en todos lados el esquema musical. Van a viajar las partituras, se van a copiar los textos, se va a enseñar música con el mismo sistema, pero con un sentido práctico y comunitario. Si nos maravillamos de la grandeza de la Catedral de Puebla a través de los nombres de sus maestros de capilla, aquí tenemos que maravillarnos de no tener ningún nombre al cual ceñir el talento y la creación. Entonces les propongo que hagamos una visita musical de entrada. Algunas de las reducciones, escuchando el Ane Nupaxima Suchetaña, una letanía anónima de la región chiquitana, para empaparnos de la lengua por un lado, de esa sonoridad que no entendemos más que fonéticamente, en un andar entre misiones, como en procesión, porque las procesiones no tienen prisa y cargan con un hermoso anonimato que debemos ir apropiándonos para entender mejor hoy este repertorio y su fenómeno. Porque al igual que el urbanismo, la música fue el esquema que se replica en Mojos, en Chiquitos, en Paraguay. Vamos a escuchar al ensamble Luis Barrier en un disco sobre la música de estas regiones, Tupás y Marina. Y esto es la capital
en la provincia jesuítica ya en el siglo XVII, cuando Candelaria, que está en el borde del río Paraná, era más grande que Buenos Aires, era más grande por supuesto que Asunción, tenía calles pavimentadas, tenía una población mucho más importante que estas ciudades y que era de un florecimiento absoluto, una disposición que hoy todavía permanece en el sistema urbano paraguayo de alguna forma. Estas son réplicas de templos jesuíticos que se fueron construyendo en Paraguay, solo que cuando vienen los Bresanelli, Primoli, etcétera, los grandes arquitectos, a este frontón le ponen una forma clásica muy decorada, pero la iglesia sigue permaneciendo atrás de la manera rústica que la habían construido. Los jesuitas para eso incorporaron conocimientos tecnológicos, porque ese fue el gran aporte jesuítico. No solamente la capacidad de hacer, construir o diseñar, sino fue la capacidad que tuvieron de entender qué sabían esos que iban a ser sus colaboradores para tomar de ellos todo el conocimiento posible en instrumental, en medicina, en herborística medicinal, en lengua porque ellos entendieron rápidamente que ellos tenían que ser los expertos en guaraní para poder difundir la fe católica y la idea que tenían, el proyecto que tenían, y no tratar de enseñar la lengua castellana, lo que hicieran, porque además los jesuitas eran belgas, austriacos, españoles, portugueses, italianos, de manera que ellos mismos iban a estar discapacitados para difundir lo que querían difundir. Entonces ellos aprendieron el guaraní, entre los cuales estaba Antonio Ruiz de Montoya, que era peruano, que hace el primer catecismo en lengua guaraní para difundir a través del guaraní la fe católica. Entonces, ellos se nutren de un conocimiento ancestral de los indígenas sin oponerse o sin contrarrestar ninguno de los hábitos políticos o sociales que tenían. Es muy bonito pensar que las procesiones no tienen prisa. ¿Qué pasó para que dos sacerdotes, sin conocer mucho de la lengua todavía, se metieran por los montes para hablarles de Dios? Indígenas que tenían el rasgo fundamental del fatalismo ancestral que tienen muchos pueblos naturales. Levantarse de mañana y decir, ¿qué voy a comer hoy? Y vamos a cazar. Pues no hay caza. Entonces vamos a pescar. No hay pesca. Vamos a comer frutos. Todavía no es tiempo. Entonces buscaban para comer hojas, flores, hormigas, insectos, sabandijas de cualquier clase. Y si no había nada que comer, se sentaban a esperar, porque la naturaleza iba a proveer. Entonces vienen los jesuitas y hablan de ahorro, hablan de la previsión, hablan de cultivar la tierra, que los indígenas guaraníes cultivaban la tierra. De hecho, tenían elementos muy importantes en la alimentación. Pero guardar lo cultivado no, nosotros lo cultivamos para comer, no, hay que guardar, hay que prepararse para los tiempos duros. El sistema fue mezclado entre elementos de confrontación, de sosiego, de calma, de paciencia, de a veces de hacer lo que ellos hacían para tratar de convencerlos en seguirlos y de orientarlos para llegar a otros lugares. ¿Qué lugar ocupó la música en este proceso? ¿Cuál fue la actitud de los indios frente a la música europea? Nosotros siempre lo pensamos al revés, ¿no? ¿Cuál fue la actitud de los europeos frente a la música indígena? ¿Qué ocurrió con sus tradiciones musicales nativas, las que existían antes? ¿Fueron los indios capaces de componer sus propias obras? Que esto es un tema que ha asoleado mucho la discusión sobre la música de las revoluciones jesuíticas. ¿Qué instrumentos aprendieron a tocar? ¿Qué pasó después de la expulsión de los jesuitas?
que el manuscrito no es la música. Tendemos a pensarlo así. El manuscrito es solo la posibilidad de la música, porque esos papeles que sobreviven son el viaje de una música cuya libertad se ajusta a cada nueva realidad en función de un ejercicio comunitario. La música servía a un propósito. Lo importante es, en la música, no es que quede como un registro, sino que verifique su intención de ser, su belleza y su creatividad en ese momento, en ese propósito. Puedo decir tres cosas. Uno, que existieron sucesivas etapas de la música misional relacionadas con las corrientes que venían de Europa, ¿no? Diferentes maestros que venían con diferentes maneras de pensar, diferentes estilos, y que los fueron adaptando. Dos, que la política musical de los jesuitas fue bastante flexible y adaptada a las necesidades de cada lugar. Esto es muy, 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 muy importante, porque la flexibilidad que se puede manifestar en la música es espejo, reflejo o síntoma de la flexibilidad en todos los otros procesos de negociación a la hora de establecer un urbanismo, un orden, ¿no? Y número tres, que los indígenas, esto también es muy importante, aportaron características singulares a la música europea, especialmente en el terreno de la interpretación y la ejecución. Entonces, normalmente eso es lo que se dice, que los indígenas eran buenos interpretando, pero yo creo que habría que ir más allá de su habilidad, porque su habilidad en la interpretación es uno de los elementos, pero la interpretación también tiene que ver con los elementos tímbricos que se aportan a la hora de hacer la música europea. Y ahora se pone un poquito más en duda de que solo fuera interpretativa. Desde luego, Wilde no dice que es únicamente, dice que es especialmente. Y lo decimos porque de eso tenemos como más referencias, más información. Pero cada vez más se ha ido desentrañando o se ha ido estableciendo la tesis de que mucha de la música que encontramos ahí, en realidad, no era de autores europeos, sino de autores autóctonos que ahí vivían. Me gustaría que escucháramos una letanía a la santa patrona de la música, Santa Cecilia, que es también una letanía anónima, un canto anónimo, del mismo disco que veníamos, que es el del ensamble Louis Berger. Pero finalmente consolidadas las misiones, los guaraníes empezaron con un sentido devoto de vida en las reducciones, amaban a sus sacerdotes, los respetaban profundamente. Cuando los sacerdotes por imposiciones de la orden tenían que mudarse de un lugar a otro, ellos se tiraban por el suelo, sumergidos en llanto. ¿Por qué nos abandonas? ¿Por qué nos prometiste que ibas a estar con nosotros? Y un montón de situaciones que los propios sacerdotes cuentan conmovidos después, que los acompañaban por leguas enteras y cuando se subían a los barcos iban por la costa del río despidiéndose de ellos.
era una cuestión, porque los recibían con lágrimas, porque era una forma que los guaraníes recibían a los invitados, llorando, y era un coro de plañideras que les contaban las vicisitudes de la tribu y les decían, nosotros vivimos aquí, vino una vez la creciente del río y llevó nuestras cosechas. Y ellos empezaban a improvisar una letanía llorada, contándoles sus vicisitudes, y posteriormente también cuando se iban era un mar de lágrimas. Nosotros solemos usar todavía esas costumbres en Paraguay. Y estaba el tema de las penas. Una situación como la que plantea la vida entre sacerdotes e indígenas es la de una confrontación permanente por visiones distintas, por criterios distintos y fundamentalmente por imponer una determinada disciplina de trabajo. Y para evitarse demasiadas complicaciones en juzgar, en ver, vos que alegás y cosas por el estilo, ya estaba determinada para cada falta una pena correspondiente. Y la pena estaba también ligada a las formas en que los indígenas sentían el mayor rigor de la pena. Y la mayor pena que se le imponía a los indígenas no fueron los azotes, era el exilio. El sentido de arraigo, el sentido de pertenencia que tenían los indígenas con su territorio era lo peor que le podían quitar. No me pueden sacar de mi guarida, de mi territorio, de mi madriguera. Yo soy de aquí, yo no puedo irme de aquí, yo no soy nadie en otro lugar. Pues el exilio era el castigo más severo que se le imponía. Y el otro castigo, cuando a las mujeres se le cortaba el pelo o se le rapaba la cabeza, se sentían absolutamente desnudos sin el pelo que le había dado la naturaleza. Esta es una de las formas también en que nosotros desvirtuamos, porque no los encadenaban, no los ataban, no, el indígena se sometía voluntariamente al castigo. Él sabía perfectamente por qué le castigaban y ya sabía qué castigo le iban a dar por la falta cometida. Ahí viene lo notable. Nosotros creemos que nuestras madres nomás inventaron aquello, te pego porque te quiero. No, los jesuitas inventaron eso. Porque ellos le hicieron creer, yo te tengo que castigar porque yo te quiero, yo quiero que seas mejor. Tú eres bueno y tienes que ser mejor después del castigo. Y al punto que algunos que se portaban muy bien decían, no me pegas más, ya no me quieres más. ¿Por qué se saben todos estos detalles? Por las famosas cartas anuas, que se llaman así porque eran informes precisos de cada jesuita sobre el accionar de cada reducción de cada localización y que eran una vez al año y por eso se llaman cartas anuas. Si ustedes quieren revisar las cartas anuas, apúrense porque no les va a alcanzar el tiempo de vida para revisar. Hay una enorme cantidad. Y gracias a eso tenemos todos estos detalles. Cuando los españoles deciden mandar a los jesuitas a meter dentro del imperio los guaraníes de la región del Río de la Plata, con el objetivo fundamental de tener asentamientos españoles frente a los portugueses de Brasil, evitar su expansión, en una misión que por su propia naturaleza va a estar aislada hasta cierto punto de las grandes orbes y por ello con una libertad de un nuevo trato, de una nueva relación. En 1604, el general de la CIA de Jesús, quiero decir, de la Compañía de Jesús, decide crear la provincia jesuítica del Paraguay. En 1609, un decreto le va a conferir un patronazgo real de la corona a las misiones jesuitas.
Y más adelante se consigue la prohibición, y esto también es asombroso, muy importante, muy significativo, la prohibición de que los españoles puedan acceder ahí para tomar indios para su servicio personal, léase para venderlos como esclavos o tratarlos como esclavos. Pierre-François Xavier de Charlevoix narra en su historia del Paraguay, que desde luego la narra después de lo que pasa en el Paraguay, que los misioneros daban conciertos a la orilla del río como forma de acercamiento a los indígenas, aprovechando ese punto en común que tenían ambas. Las dos visiones del mundo tenían como punto en común la música. Tocar música para atraer a la nueva religión y, en consecuencia, poderlos someter al vasallaje del rey, del emperador, que está del otro lado del mar. Lo que pasa interesante aquí es que, a pesar de la enorme diferencia que debe de haber entre ambas músicas, hay una ausencia de razonamiento en la comprensión de las cosas que la música concede, que hizo posible el contacto a través de ella. Esto es curioso con los jesuitas, porque los jesuitas son una orden particularmente caracterizada por la razón. Los jesuitas, a diferencia, por ejemplo, de los benedictinos, que son muy musicales, no van a ser particularmente de las bellas artes, no van a ser particularmente artistas, van a ser intelectuales, van a hacer construcciones a partir de la razón, incluso los ejercicios espirituales. Fundador, soy Ignacio General de la Compañía Real, que Jesús con su nombre distinguió, la legión de Loyola, fiel corazón, sin temor enarbola la cruz, por perdón, lance a la inferior luz, a sus monstruos en tropel. Fundador, soy Ignacio General de la Compañía Real, que Jesús con su nombre distinguió, la legión de Loyola con fiel corazón, sin temor enarbola la cruz, por pendón lance al infierno luzbel, a sus monstruos en tropel. Gente no apague su ardor, que ilumina la frente de Ignacio el valor. Ya voces escúchense de tropas bélicas, el santo ejército sin treguas mata y lanza sus lábaros en la batalla campal. Fiel presagio del oro bélico y de la paz. De luz ven las legiones, se ven ya marchar, y sus negros pendones el sol ha de enlutar. Compañía de Jesús corre a la lid. Del infierno la frente no apague su ardor, que ilumina la frente de Ignacio el valor. Ya voces escuchas de tropas bélicas y el santo ejército sin tregua bajas y alza sus lábaros en la batalla campal. Fiel presagio del auge bélico y de la paz, del aura y de la paz. Entonces, a mí me parece interesante como tesis de trabajo, y es una propuesta, el pensar que la música sirvió como punto común justamente porque ambos lados podían deshacerse de un elemento que hubiera podido hacer imposible la relación entre ambos grupos, ¿no? En el caso de los jesuitas, la razón. En el caso de los indios, toda la construcción de su cosmogónica, de su universo, que puede existir si no tiene nombre, o si el nombre se puede reajustar a un nuevo significado. Y eso es lo que permite la música. Entonces la música también va a tener esta doble naturaleza. Por un lado es un elemento fantástico de mediación ante algo que podría haber sido mucho más terrible, como fue en México, por ejemplo, pero también es un elemento de dominación, al aprovecharse de esta sensibilidad y cosmogonía. En fin, la música sirve de mediación no solamente en un inicio como una base común, sino en los procesos de transculturación, en el largo y complejo proceso de transculturación. Cómo la música se desplaza, cómo se mueve, de modo que, por ejemplo, una pieza de Domenico Sipoli, que es el músico probablemente el más conocido, el más famoso de los europeos que llegaron a las misiones,
se encuentra, él llegó a Córdoba, y sin embargo, esta música se encuentra muy lejos, en una misión de chiquitos. Y no solamente se encuentra lejos, se encuentra con el texto ya en lengua chiquitana. La música se llama Chapí Suichupa, y vamos a escuchar una vez más en la versión del ensamble Luis Berger. ¿Cómo era la vida cotidiana? En principio podemos ver el plano del urbanismo, que está ahí a la derecha, ¿no? Ver cómo está la iglesia, las casas alineadas, todas rodeadas de jardines, de huertos, que cada familia tenía, el huerto comunitario, en el fondo la iglesia, al lado los talleres donde se trabajaba, ¿no? Este modelo es el que se va a replicar en todos lados, se va a repetir. Al centro de este modelo está la vida comunal. No es un centro majestuoso con grandes construcciones. Lo que vemos son talleres para trabajar lo que hace falta, y entre otras cosas son talleres también de laudería, talleres para instrumentos, la escuela donde se recibía la instrucción religiosa y musical especialmente, pero también se enseñaba astronomía, arte, pintura, literatura. Vemos las casas y los jardines donde cada familia tiene su propio huerto. Temprano, por la mañana, el tambor pasaba para anunciar el inicio de la jornada. 4 o 6 agentes de salud van casa por casa para conocer el estado de salud de la población y señalar a los jesuitas, en caso de alguna enfermedad. Los niños se juntan para ir al catecismo y luego a la misa. Después, el desayuno y enseguida la escuela. Los adultos trabajan en los campos o en los talleres. La jornada laboral dura unas 6 horas. Los domingos, después de la misa, se discute entre todos los problemas comunitarios. Este ejemplo de vida, este ejemplo de discusión después de la misa, nos recuerda enormemente la experiencia de Ernesto Cardenal con Solentiname, con su Evangelio de Solentiname, ese pueblito en Nicaragua. Entonces, bueno, se discute la vida y después había conciertos, óperas, piezas de teatro o desfiles militares. Desde 1640, las reducciones jesuitas tuvieron autorización del rey para armar a los indios para protegerse de las invasiones o la gente que pudiera penetrar las reducciones. Un provenzal, el padre Oñate, contaba que los indios cantaban muy bien, con 1000 tonadas y cantares devotos, y de noche, en acabando de rezar en sus casas, suelen cantar que no parece sino el paraíso. Tu pasi Maria,
Esto que acabamos de escuchar, esta oración, Tupasi María, Tupasi, Tupasí, palabra que en guaraní designa a la Virgen, no solo ilustra el gozo del que nos habla el padre Oñate, de cantan que no parece sino el paraíso, sino que nos ofrece una puerta para entender el fenómeno de la transculturación ahí. En la recreación de la belleza musical de las misiones jesuíticas está una fonética que permite escapar al ídolo del foro, ese ídolo que nos ataca con nuestra manera de hablar. El ídolo del foro es el impedimento de nuestras palabras. Si cambiamos la palabra virgen por la palabra tupasi, Tupasí, encontramos el vértice de dos espiritualidades. Y esta otra espiritualidad que no conocíamos nos saca de nosotros mismos para dejar de pensar en los términos musicales que no son habituales. Esa noción de las grandes escuelas de música y los grandes centros musicales, las grandes programaciones de las grandes ciudades y las grandes salas de concierto, a las que yo personalmente ya no les encuentro sentido, y que forman parte de esa ambición de los programas culturales que se han replicado como un mal virus, como una bacteria que nos impide escuchar la cotidianidad. Hay una aspiración por algo que no existe, que es lo mejor, lo que es verdaderamente real, es eso que escuchamos aquí. Este fue uno de los acontecimientos más dolorosos en la historia de los jesuitas. Y ahí es donde se produce el éxodo. Porque los jesuitas estaban incluso mucho más allá de lo que hoy sería la ciudad de Curitiba, en Brasil, en el estado de Paraná, y tuvieron que volver bajo circunstancias extremas, de noche, con gran dolor, porque se calcula que 10 millones de indígenas a lo largo de 50 años fueron llevados a las facendas del Brasil, como trabajadores o como entretenimiento sexual las mujeres, pero fue una cosa penosa. Las mujeres llegaban a esconderse, y si por alguna situación de llanto los bandeirantes detectaban la presencia de un niño, lo sacaban afuera y amenazándolo de muerte aparecían las mujeres. Igual le mataban a los niños. Igual los mataban a los niños porque eran un contratiempo para ellos en el largo camino hacia las reducciones. Eso duró muchísimo tiempo y eso permitió o hizo que las reducciones volvieran a la margen derecha del río Paraná para radicarse exclusivamente en territorio protegido por Asunción. Es otra contribución que dio Asunción a esa parte de la historia. Pero durante mucho tiempo los indígenas vivían aterrorizados con el solo escuchar hablar de los bandeirantes. Y ese fue el motivo por el que los jesuitas tienen una certificación que después es uno de los motivos para su expulsión. El dar armas de fuego a los indígenas. Ya en la época de la colonia, los mancebos de garrote eran los hijos mestizos que no podían ser armados con armas de fuego y le daban unos varapalos tremendos como toda arma, porque no les podían dar armas de fuego. Los jesuitas, sin embargo, tienen el asentimiento de la corona para que puedan darles armas a los indígenas, armas de fuego. También con la popularización del caballo, los indígenas, algunas naciones especialmente, se volvieron esencialmente de caballeros, con gran manejo del caballo, con una gran afinidad con el caballo, y que
que hicieron que los caballos fueran apreciadísimos en el ámbito indígena, y sobre todo les daban también un gran radio de acción. Y además contratan mercenarios expertos en todo tipo de guerra, y que les enseñaron el manejo y además les enseñaron estrategias militares, al punto que el ejército indo-jesuítico era un elemento temible a partir de ese momento. Bueno, amigos y amigas de La Burbuja, llegamos al final de este segundo capítulo de las misiones jesuíticas en la Paracuaria. El tema que estamos escuchando y nos acompañó durante todo este trayecto se llama Danza Paraguaya y es de Agustín Barrios Mangoré, en este caso tocado por él mismo en una grabación fonográfica de 78 revoluciones en el año 1928. El tema fue compuesto por el maestro en Argentina en el año 1927. Ya haremos un capítulo especial dedicado a Agustín Barrios Mangoré, gran guitarrista y compositor, considerado por algunos quizás el mejor guitarrista de su época. Hoy en día tocado en todos los conservatorios del mundo, en Japón, en Europa, en Latinoamérica, y admirado por todos. Así que bueno, me voy despidiendo, espero que lo hayan disfrutado. Muy buenas noches. Quisiera besarte y mi vida darte mi vida entera. En vano fue el sueño, triste el desengaño, cuando al despertarme me encuentro solo sin tu cariño. Quisiera arrullarte, quisiera besarte y mi vida darte mi vida entera. Lloraré tu ausencia, toda mi existencia, hasta que tú vuelvas a darme de nuevo un devoral jumí. Quisiera arrullarte, quisiera besarte y mi vida darte mi vida entera. En vano fue el sueño, triste el desengaño,
cuando al despertarme me encuentro solo sin tu cariño. Quisiera arrullarte, quisiera besarte y mi vida darte mi vida entera.